Buenas noches o buenas tardes, perdón. Buenas noches, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Bueno, ya, gracias por responder. Voy a compartir, por favor, pantalla. Me van a indicar si un ratito están todavía queriendo entrar algunos compañeros suyos. Ya. Voy a compartir entonces pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctora, se ve. Doctora. Perfecto, está un poco retrasado acá, no sé qué es lo que pasa, pero bueno. Ya, vamos a hablar ahora algo relacionado con, permítanme agrandar esto. Está muy lentamente, muy lento mi internet. He tenido problemas últimamente con el internet, así que van a disculpar si hay momentos en que se corta un poquito. Doctora, se ve oscuro. ¿Se ve oscuro, no? Ya está. ¿Los demás ven oscuro? ¿Ya Bueno, está? doctora, yo al menos sí veía su presentación. Dejo de compartir, doctora. He dejado, ahí nuevamente vamos a Aquí compartir. sí, doctora. Permítanme entonces. Gracias. Lo que pasa, a ver, vamos a hacer ingresar a sus compañeros más un poquito. Listo. Ya. Muy bien, entonces voy a volver a compartir pantalla, por favor. Me van a avisar si hay alguna interferencia, algo, porque estaba con problemas de internet. Gracias. Ahora sí se ve. Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver algo referente a cómo es la presentación. En clases hemos hablado tanto de la presentación de antígenos a los linfocitos T. Hemos visto cómo van cuando las células dendríticas eh, toman fagocitan en realidad un microorganismo, cómo es que van hacia los ganglios linfáticos y a diferentes partes del organismo a presentar el antígeno a los linfocitos T. Y bueno, vamos a hablar un poco en relación a esto y también vamos a hablar sobre la función que tienen las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o MHC, como así se denomina. Primeramente, así como hemos visto que hay receptores y en las células B tienen ciertos tipos de receptores en su membrana y entre ellas algunas que están como formadas directamente, hemos hablado de la inmunoglobulina D, ¿verdad? Y también de la inmunoglobulina M, que cuando se encuentran en la membrana se encuentran, o sea, se encuentran ancladas a la membrana de los linfocitos B. Sin embargo, también hemos visto que hay inmunoglobulinas que salen a circulación y se encuentran en circulación. Vamos a ver ahora el aspecto del receptor de los linfocitos T, como habíamos llamado, ¿se acuerdan? TCR. Les decía, el receptor de los linfocitos T que recibe al antígeno, y siempre habíamos hablado que el antígeno es presentado a través de una molécula de MHC. Vamos a ver un poquito el receptor de los linfocitos T, ya vimos el de los linfocitos B que se denominaban BCR. Y entonces vamos a ver qué se parecen. En realidad, si se fijan, los receptores, tanto del linfocito T como del linfocito B, son parecidos. Este es el receptor, obviamente, del linfocito B, que está formada por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Ya tenemos unos dominios que tenemos que estar, la parte de arriba, así como también tenían las inmunoglobulinas, se llama región variable, y la parte de abajo se llama región constante. Sin embargo, también es importante ver que si ustedes se fijan en este otro sector de la diapositiva, van a poder ver que el tallo o el anclado que se encuentra anclado a la membrana no atraviesa completamente la membrana de la célula T, sino que se encuentra más bien en el espacio intermembranoso, ¿verdad? Por lo tanto, que cualquier
señal que reciba una vez que se una al antígeno, porque aquí es la parte donde se va a producir la unión al antígeno o el reconocimiento del antígeno. ¿Ven mi cursor, por si acaso, chicos? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, como acá se va a poder unir, aquí es el lugar donde se va a unir el antígeno, ¿verdad? Una vez que se una al antígeno, normalmente tiene que producir cierta señalización. Esta es la membrana de la célula T y esta es la región transmembrana. Si ustedes se fijan, entonces, la sección de anclaje del receptor del linfocito T apenas atraviesa la membrana del linfocito, de hecho, ¿verdad? Entonces, una vez que recibe, se une a un antígeno, reconoce al antígeno y se une a él, tiene que producir una serie de señales hacia el interior de la célula. ¿Para qué? Para que el linfocito pueda hacer, o sea, activarse y ser un linfocito efector, ¿ya? Para que pueda dar, o sea, para que pueda responder a la señal recibida por el antígeno. Sin embargo, como si ustedes se fijan acá, ven la sección azul, el tallito que ancla a la membrana es corto, es demasiado corto. Y con esa, como es tan corto, no permite producir la información hacia el interior. Por lo tanto, requiere de estas moléculas accesorias que ustedes ven al costado, que se denominan CD3, que pueden ser de tipo epsilon, delta, gamma, ¿verdad? Entonces, estas moléculas accesorias le permiten producir la señal y llevar la señal y la información que ha recibido el linfocito T hacia el interior y convertirlo en molécula efectora. ¿Está claro hasta ahí? Chicos. Bueno, yo voy a ir avanzando y si tienen alguna duda, por favor, me interrumpen y me van indicando. Y aquí vemos también, en esta otra diapositiva podemos ver esta otra figura. Si se dan cuenta, nosotros habíamos ya visto al anticuerpo, hemos visto que tiene regiones variables, que tiene regiones constantes, ¿verdad? Que tiene dominios variables, dominios constantes. Y si ustedes se fijan, el receptor del linfocito T o TCR se parece mucho al receptor del linfocito, o digo, al linfocito B. ¿Verdad? Acá tenemos las regiones variables que están en esta parte de arriba y tenemos las regiones constantes. Pero hay una gran diferencia muy, muy importante, que es que el receptor de los linfocitos T solamente va a reconocer a los antígenos que han sido presentados por una molécula que se encuentra en la superficie de nuestras células. Y esas moléculas son las moléculas MHC, que tanto me han escuchado hablar. Los linfocitos T reconocen antígenos que son presentados a través de una molécula de MHC. No así el linfocito B. El linfocito B puede reconocer antígenos solubles, ¿verdad? Puede reconocer, además, puede reconocer un antígeno, péptidos completos, puede reconocer lípidos, puede reconocer componentes del ADN, etcétera. Eso puede reconocer los receptores del linfocito B. Sin embargo, el linfocito T no, es sumamente característico y solamente va a reconocer péptidos. ¿Qué significa? Que no va a reconocer al antígeno completo, sino al antígeno que ha sido degradado, a péptidos del antígeno que ha sido degradado, y solamente va a reconocer péptidos que son además presentados en una molécula de MHC. Entonces, es lo que les decía, que los receptores de las células T únicamente van a reconocer antígenos en forma de un complejo o de un péptido extraño unido a una molécula de MHC. Reconocer también y acordarse un poquito de dónde vienen los antígenos. Los antígenos pueden ser de los virus, pueden ser de bacterias y pueden ser, o sea, lo que quiero que entiendan es que son virus o bacterias que pueden ser intracelulares, es decir, que se van a replicar dentro de las células, o también
son productos de células que se han internalizado mediante endocitosis o, que es lo que habíamos dicho, o por procesos de fagocitosis, ¿se acuerdan, no? Entonces se internalizan esos productos de los patógenos o patógenos completos dentro de la célula por procesos de endocitosis o fagocitosis también, y también no nos olvidemos que hay patógenos intracelulares que directamente van a ir y van a ingresar dentro de la célula para poder replicarse y sobrevivir, ¿verdad? Entonces tenemos los tipos de patógenos que tenemos, unos viven en el citosol, ¿verdad? Como son los virus principalmente, es decir, viven dentro de la célula. Pueden encontrarse en vesículas, ¿verdad? Y esta característica importante, ya sea patógenos que también pueden estar en la circulación, ¿verdad?, de nuestros líquidos corporales, también pueden existir patógenos que se encuentran allí. Entonces, dependiendo si está en el citosol, si está en vesículas o están en circulación, digamos, estos antígenos, va a determinar el tipo de procesamiento que o sea, la respuesta que va a dar el sistema inmune frente a los microorganismos, porque la respuesta no es la misma si un patógeno es intracelular o un patógeno se encuentra en vesículas o se encuentra extracelularmente. Entonces, ¿quiénes van a determinar y van a discriminar para dar esa respuesta del sistema inmune a los microorganismos que se encuentren? Son estas moléculas denominadas MHC, ya que su principal respuesta que se da es también de presentar antígenos, pero no van a presentar el antígenos, como ya les dije, a los linfocitos B, sino van a presentar los antígenos a los linfocitos T. Y en los linfocitos T, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que existen dos tipos de linfocitos T? Unos que eran CD4 positivos, los CD8 positivos. Y cada uno tiene características diferentes muy importantes. A los CD4 positivos también se los llamaba linfocitos T helper, ayudadores, colaboradores. Mientras a los linfocitos T CD8 se los llamaba también, ¿qué cosita? ¿Alguien me puede decir? Chicos. Chicos. Doc. ¿Alguien me puede decir? Bueno, nadie va a decir. Bueno, les digo yo, ya que no toman atención, también se los denominaba linfocitos T citotóxicos. Por si acaso, chicos, para el examen realmente se van a preparar. Las modalidades de examen yo voy variando, no siempre es la misma que las que hice al inicio. Así que lo que les pido es que para el examen se vayan preparando. Y entre las características que podemos ver en este cuadro son características de los antígenos que son reconocidos por los linfocitos T. Les he indicado que los linfocitos T van a reconocer péptidos, solamente péptidos. Caso contrario de los linfocitos B, que ya les he dicho que los linfocitos B pueden reconocer lípidos, pueden reconocer al antígeno completo, pueden reconocer partes del ADN, etcétera, ¿verdad? Pero no en el caso de los linfocitos T, que solo van a reconocer péptidos, ¿ya? Y solo estos péptidos se van a unir a las moléculas de MHC. Por otro lado, reconocen péptidos lineales, y eso es bien importante. Sin embargo, los linfocitos B no. Los linfocitos B pueden reconocer moléculas plegadas. Estamos hablando de proteínas plegadas, pueden reconocer. Sin embargo, los linfocitos T solamente van a reconocer péptidos lineales. Y estos péptidos lineales, ¿dónde van a estar? En las hendiduras de las moléculas de MHC, que son los que les van a presentar a los linfocitos T. Y para que se produzcan estos péptidos lineales, lo que tiene que haber es que estas proteínas van a perder su estructura tridimensional, y se van a fragmentar, ¿no? Porque van a reconocer partes, péptidos, no van a reconocer la proteína completa. Después es importante
acordarse que los linfocitos T reconocen antígenos asociados a las células. ¿Asociados a qué células? Reconocen antígenos que están asociados a moléculas que nuestras células les van a presentar. Y esas moléculas son las moléculas de MHC y no así antígenos solubles, no antígenos que se encuentran en circulación, no antígenos que están en la sangre, no antígenos que están en líquidos corporales. Esos antígenos son reconocidos por los linfocitos B. Y como les dije yo también, la mayor parte de los receptores del linfocito T van a reconocer solo al complejo que se ha formado entre el péptido que va a ser presentado y la molécula de MHC. ¿Pero qué son las moléculas de MHC? Son proteínas de membrana, ¿sí? Que están en nuestras células y que van a presentar los péptidos ¿a quién? A los linfocitos T. Y no nos olvidemos que habíamos hablado de que existen dos tipos de linfocitos, uno que son los CD4 positivos y los CD8 positivos. Les vuelvo a recalcar, los CD4 positivos denominados linfocitos de Helper, ayudadores, y los CD8 positivos son los linfocitos T citotóxicos. Ambos tipos de linfocitos tienen diferentes acciones, y esas acciones, ¿de qué van a depender? Del tipo de microorganismo, el lugar donde el microorganismo sobrevive. Ya les he indicado, hay microorganismos que son intracelulares, hay que son extracelulares, hay otros que se encuentran en vesículas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, actúan las presentaciones de los linfocitos, o sea, pueden activarse linfocitos, ya sean CD4 o CD8, dependiendo de qué molécula le va a presentar el antígeno. Eso es importante. Y aquí vamos a ver que habíamos hablado también, y recordar un poquito, que hemos hablado de las células presentadoras de antígeno, que son las células presentadoras de antígeno, que en realidad son tres. Habíamos hablado de las células dendríticas, hemos hablado que los macrófagos presentan antígeno, y también hemos hablado de los linfocitos B, que también son presentadores de antígeno, ¿ya? Que son, pero hay una gran diferencia que quiero que tengan en cuenta. Todas estas son presentadoras de antígeno que nosotros llamamos profesionales. Sin embargo, se le ha dado la denominación de célula presentadora de antígeno profesional específicamente a la célula dendrítica, lo cual quiere decir que las otras no son profesionales, sino se habla, es una forma de hablar de que la célula dendrítica es la célula presentadora de antígeno profesional. ¿Por qué? Porque es la que va a presentar primordialmente el antígeno a un linfocito T virgen, ¿ya? Y es recién una vez que le presente el antígeno al linfocito T virgen, este linfocito se va a transformar en linfocito efector, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que va a, bueno, después obviamente este linfocito T efector va a sufrir un proceso de expansión clonal, es decir, se van a dar muchas réplicas de este tipo de linfocitos T efectores específicos que van a dar una respuesta. ¿Qué respuesta van a dar? Vamos a ir viendo en el transcurso de la clase para ver cómo es que se activan estos linfocitos dependiendo, obviamente, dependiendo del patógeno que del péptido del patógeno del que ha sido presentado. También hemos visto que tenemos a los macrófagos, ¿verdad? Que los macrófagos también, estos van a fagocitar al microorganismo y van a presentar una molécula de un péptido a un linfocito. Pero en este caso el linfocito ya no es un linfocito virgen, sino es un linfocito efector. ¿Qué quiere decir linfocito T efector? Que va a producir, que va a secretar una serie de citoquinas, una serie de componentes que dependiendo del péptido el cual ha sido presentado va a producir un efecto, va a producir un ataque para ver, o sea, dependiendo de dónde se encuentra. Por ejemplo, va a favorecer la fagocitosis, ¿sí? Para que activa, de hecho, a los macrófagos para favorecer a la fagocitosis y, por lo tanto, da lugar a lo que se denomina inmunidad celular. Y el linfocito B también, cuando este linfocito B reconoce a un
antígeno. Aquí, por ejemplo, en esta figura pueden ver ustedes un antígeno que se encuentra plegado en una forma tridimensional. No es un antígeno lineal, ¿verdad? El linfocito B reconoce a un antígeno así, que se encuentra en su forma tridimensional, que se encuentra plegado, ¿verdad? También va a presentar el antígeno a un linfocito T efector, no a un linfocito T virgen. ¿Para qué? Para que éste se active y pueda producir anticuerpos específicos para eliminar al microorganismo. Y a este proceso se lo denomina inmunidad humoral. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? ¿Podría volver a explicar la parte del linfocito efector, por favor? Me perdí. ¿Cuál de ellos? Donde la segunda imagen que mostró. Aquí en el macrófago. Sí. El de la célula dendrítica, ¿está clara? Sí, doctora. Ya. Hemos hablado de 3 células presentadoras de antígeno profesionales, que son la célula dendrítica. Recapitulo, que va a presentar el antígeno o linfocito T virgen. El macrófago y el linfocito B no van a presentar, o sea, van a presentar el antígeno a linfocitos T efectores, a linfocitos T ya maduros, ¿verdad? Efectores, ¿ya? Entonces, ¿qué van a favorecer? Si el macrófago, como ustedes ya saben, va a fagocitar al microorganismo, ¿sí? Va a fagocitar y va a presentar en una molécula de MHC, va a presentar el péptido al linfocito T efector, ¿verdad? ¿Y eso en qué va a favorecer? Si dice linfocito T efector, ya les he dicho que los efectores van a liberar ya sean ciertas citoquinas que van a favorecer en todo caso a otras células del sistema inmune para eliminar al microorganismo. En este caso, el linfocito T efector va a activar a los macrófagos, ¿ve? Va a activar de mejor manera a los macrófagos y va a favorecer que se produzca el proceso de fagocitosis y de esa manera puede eliminarse al microorganismo con el fagolisosoma. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del proceso de fagocitosis y cómo se producía la muerte de los microorganismos? Se produce la unión de la lisosoma y se formaba lo que se denominaba el fagolisosoma. Se liberaban productos que eran especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno para producir la muerte del microorganismo. A eso llamamos inmunidad celular. Si hablamos del linfocito B, el linfocito B les he indicado que va a reconocer antígenos que pueden ser solubles, que pueden ser intactos, es decir, que se encuentran de manera tridimensional, no a péptidos lineales, sino que pueden estar así plegados, como pueden ver ustedes en esta figura. Va a reconocer a esos antígenos, ¿verdad? Va a presentar en una molécula de MHC el péptido al linfocito T efector. ¿Qué va a hacer cuando al linfocito T efector? Va a favorecer que estos linfocitos B se transformen en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Va a favorecer la producción de anticuerpos específicos para ese microorganismo, ¿verdad? Y a eso van a dar lugar a lo que se denomina inmunidad humoral. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Sí, gracias. Perfecto. Bien, y aquí es lo que les había dicho, que los linfocitos T solo van a reconocer antígenos que son presentados en un contexto de una molécula de MHC. ¿Sí? Que esas moléculas de MHC están presentes en las células presentadoras de antígeno. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí a un linfocito TCD4 y tenemos al antígeno, ¿verdad? Sin embargo, si no hay una célula que le pueda presentar el antígeno de al linfocito T, no va a haber una respuesta inmune.
¿sí? En esta parte de abajo, en el dibujo del esquema de abajo, entonces pueden ver ustedes, tenemos al linfocito T, tenemos al antígeno, sin embargo, interviene una célula presentadora de antígeno, que puede ser una célula dendrítica, como ya les he dicho, puede ser un macrófago, ¿sí? Que va a producir la fagocitosis, la degradación del antígeno y va a presentar un péptido, y ustedes se fijan acá, tenemos a la molécula de MHC y al péptido al cual le va a presentar al linfocito T. Como esta molécula le está presentando este antígeno en esta molécula de MHC al linfocito T, entonces este linfocito T se va a transformar en un linfocito T efector, que quiere decir que va a producir, va a activarse y va a permitir dar una respuesta inmunológica dependiendo, ya les he indicado, del tipo de patógeno que haya ingresado. Y eso vamos a ver dentro de un momento. Y otra característica importante es que tiene que existir una interacción entre la célula presentadora de antígeno, como ustedes pueden ver en este esquema de abajo, tenemos estos de color celeste, que simula ser una célula de presentadora de antígeno. Este sector que ven de color amarillo sería el MHC, ¿verdad? Que va a presentar el antígeno, este chiquitito que ven acá, rojito, es el antígeno que está presentando, en este caso, al linfocito TCD8 positivo. Esto de azul que ven, estas moléculas azules, son los receptores del linfocito T. Y aquí tenemos otra también célula presentadora de antígeno, que si ustedes se fijan, miren, esta parte que ven naranja y que ven de color naranja intenso y naranja más suave, es el receptor, perdón, es la molécula de MHC. Si se fijan solamente en este dibujo, van a ver que existe una diferencia entre esta molécula de MHC, que va a presentar el antígeno al linfocito T, CD8 positivo, y esta otra que va a presentar al linfocito T CD4 positivo. Estructuralmente son diferentes. Y el de azul, nuevamente vuelvo a repetir, es el receptor del linfocito T que hemos visto al inicio de esta presentación. Si ven ustedes acá un esquema, una molécula que se ve en rojo y otra molécula acá que se ve en morado, también son moléculas accesorias que son importantes, que también sirven, que vamos a ver posteriormente, no sé qué ha pasado, que son para también activar al linfocito tanto CD8 como CD4, que posteriormente vamos a ver. Sin embargo, tiene que existir, importante, una interacción entre la célula presentadora del antígeno, ¿sí?, con su MHC al receptor del linfocito T, ya sea CD8 o CD4. Y ya les he indicado que esa molécula que va a presentar, que va a servir para presentar al linfocito T la molécula, un péptido, se denomina MHC o complejo mayor de histocompatibilidad. Que cuando se pudo evidenciar, se puede ver que en el ratón, por ejemplo, se encuentra en el cromosoma 17, sin embargo, en el humano está en el cromosoma 6. Una característica muy importante de este MHC, ¿ya? Se lo llama MHC en animales, HLA, MHC o HLA, cuando les indiquen es lo mismo, estamos hablando del complejo mayor de histocompatibilidad, solo que en el humano también se lo llama HLA, que se encuentra en el cromosoma 6 del genoma. Y una característica importante es que esta molécula es muy, muy importante para cuando se realiza trasplante de órganos, o sea, es la que determina en todo caso la aceptación o rechazo de trasplante de órganos. Y no solamente de trasplante de órganos, también en transfusiones sanguíneas. ¿Qué característica tiene? Contiene genes que codifican proteínas con múltiples funciones,
especialmente son inmunológicas y sí están presentes en todas las especies vertebrados, obviamente, porque hemos hablado que las especies que tienen, o sea, los vertebrados, sí hemos hablado de inmunidad adaptativa. Y en la inmunidad adaptativa intervienen los linfocitos T. ¿Qué otra característica vamos a hablar? Acá tenemos también otro esquema donde ustedes pueden ver, acá tenemos, este es el receptor de rosado del linfocito T y esta es la molécula de MHC, donde si ustedes se fijan, se tienen compartimentos específicos donde se ponen, o sea, se encuentran localizados los péptidos que van a ser presentados al receptor del linfocito T. Y una característica también muy importante es que existen, o sea, el receptor del linfocito T tiene que ser específico para el antígeno al cual el MHC le está presentando. Otra característica es que existen dos tipos de MHC, uno denominado 1, por eso era que les mostré la diferencia estructural en la anterior diapositiva entre las moléculas de MHC que presentan el péptido al linfocito TCD4 positivo y al linfocito TCD8 positivo. Entonces tenemos dos tipos o dos clases de moléculas de MHC, una denominada 1 y una clase 2. Si ustedes se fijan incluso en esta diapositiva, pueden ver que existe una diferencia estructural. La MHC de clase 1, tenemos esta región, una región transmembrana que es solamente una, mientras que en la MHC de clase 2 tienen dos regiones de anclaje hacia la región transmembrana. Sin embargo, también es importante que ustedes sepan que las moléculas de MHC de clase 1 están presentes en todas las células nucleadas, las que llevan núcleo. Y las MHC de clase 2 solo van a encontrarse en las células presentadoras de antígeno. ¿Quiénes son? Hemos hablado de las células dendríticas, hemos hablado de los linfocitos B, de los macrófagos, hemos hablado de células epiteliales que están en el timo, etc. Es solamente en células presentadoras de antígeno. Y ahora aquí en esta diapositiva ustedes van a poder ver los dos tipos, o sea, la clase, la estructura diferencial que hemos hablado con las moléculas de MHC de clase 1 y la de MHC de clase 2. Si ustedes se fijan en este sector de aquí abajo, donde tienen una coloración amarilla, azul, verde y celeste, esta es la molécula de la estructura de la molécula de MHC de clase 1, donde tiene regiones o alfa, ¿verdad? Estamos hablando alfa, cadena. Si ustedes se fijan, tienen una cadena pesada. ¿Por qué vamos a llamar pesada? Porque consta de este sector que se llama alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Estamos hablando alfa 1, este de color celeste, alfa 2 de color verde y el alfa 3, ¿verdad? Y tiene esta otra región, ¿verdad? Que es una región no polimórfica, que se denomina una cadena específica, llamamos no polimórfica, que es específica para todos, que se denomina la cadena beta 2 microglobulina. Sin embargo, la cadena la cadena pesada, que está formada por alfa 1, alfa 2 y alfa 3, es una región altamente polimórfica. Y el lugar donde se va a unir o va a recibir al antígeno para presentar al linfocito T es esta región que ven ustedes, esta hendidura que ven ustedes, es el lugar donde se va a poner al péptido que va a ser presentado al linfocito T. Entonces aquí van a poder ver ustedes, también tenemos esta, y una característica también importante, tenemos por ejemplo esta región transmembrana, ¿verdad? Donde se encuentra la región carboxilo terminal. Aquí podemos ver el alfa 1, alfa 2, alfa 3, la cadena pesada, y tenemos la región o cadena ligera que es la beta 2 microglobulina. Como vuelvo a repetir, el lugar de la hendidura al péptido se encuentra entre la región alfa 1 y alfa 2.
todas las, hemos hablado que las MHC de clase 1 se caracterizan porque estas van a presentar el péptido a los linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos, ¿verdad? Es una característica muy, muy importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me queda una pregunta, ¿por qué se le llama cadena pesada? Porque si ustedes se fijan es larga, miren, está formada por 3 dominios, estamos hablando de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Es toda esta que ven ustedes, esta grande, si ven este otro sector está formado por alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y esta es la cadena ligera, ¿verdad? ¿Qué característica tiene? Hemos dicho que expresan todas las células nucleadas, ¿sí? Todas las células que llevan núcleo expresan este MHC de clase 1 y este MHC de clase 1 va a presentar el péptido a los linfocitos TCD8 o citotóxicos. ¿Ya? Esa es una característica muy, muy importante. Doctora, Dime. una pregunta. Nos dijo, ¿no?, que el MHC afecta en el rechazo de trasplante, pero ¿de qué forma afecta? Es el que se determina si hay compatibilidad o no. Cuando va a haber una incompatibilidad a nivel genético, se da por el MHC, por las moléculas de MHC. Entonces, en cualquier tipo de trasplante, para ver si un órgano es compatible o no, se estudian estas, se hacen el polimorfismo para ver si va a haber compatibilidad y posibilidad de rechazo o trasplante de órgano, es estas moléculas de MHC. Son muy importantes. ¿De alguna forma esas moléculas se pueden ver afectadas en el cuerpo? No es que vean afectadas, sino van a ver si realmente lo que hace es, o sea, si tienen una compatibilidad como para permitir que un órgano trasplantado, o sea, no sufra rechazo, porque basta que haya alguna alteración a nivel de esas moléculas de MHC, entonces sí va a haber un rechazo de un donante a otro. Por eso es que se hace este estudio, es con este MHC. O sea, cualquier persona que vaya a ser donador o receptor o lo que sea, lo que van a identificar si va a haber compatibilidad en esta molécula de MHC, a nivel genético estamos hablando, ¿no? Los genes que codifican el MHC. Gracias, doctora. No hay de qué. ¿Y qué característica tiene la 2-beta-microglobulina que se encuentra en el MHC de clase 1? Que el gen está en un cromosoma diferente, tiene un solo locus, no solo se asocia a la subclase, o sea, alfa en la membrana celular, también está libre en los líquidos o fluidos, tiene una clase estructuralmente diferente, tiene 99 aminoácidos, es muy poco polimórfica, cosa que no sucede con la región, digamos, con la cadena pesada. La cadena pesada, el alfa 1, alfa 2, alfa 3, es altamente polimórfica. Chicos, ¿qué quiere decir polimórfica? Que hay muchas variaciones. Es por eso que esta es una molécula muy importante para poder identificar si la compatibilidad que puede existir entre donante y receptor, por el polimorfismo que tiene, ¿ya? Y bueno, también carece de regiones transmembrana, porque si ustedes se fijan, esta 2-microglobulina no se ancla a la membrana, está suelta. Entonces solamente se ancla a la membrana la parte de la región de las alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿verdad? De la cadena pesada. No así de esta cadena de alfa 2 microglobulina, no tiene anclaje a la membrana. A diferencia que van a ver ustedes, por ejemplo, en la clase del MHC2, ¿qué características tiene? Desde ya estamos hablando que está formada por 2 cadenas, una que es cadena beta y una cadena alfa. En la cadena alfa tenemos 2 dominios, alfa 1, alfa 2. En la cadena beta también tenemos 2 dominios, beta 1, beta 2. Y ambos dominios tienen el anclaje a la membrana o región transmembrana,
¿verdad? ¿Y dónde se va a depositar o dónde se va a poner el péptido que va a ser presentado a los linfocitos, en este caso TCD4 o linfocitos T helper, en el sector que se encuentra en la hendidura que se encuentra entre la región alfa 1 y beta 1. Y una característica también muy importante es que estas habíamos indicado, las MHC de clase 2, solamente se van a presentar o van a presentar las moléculas presentadoras de antígeno. Células dendríticas, macrófagos, linfocitos B. Sin embargo, a diferencia de la MHC de clase 1, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, en este dibujo, ¿verdad? Habíamos visto la beta 2 microglobulina, que es poco polimórfica. Sin embargo, acá sí son muy polimórficas, o sea, son ambas cadenas, tanto las alfas como las betas son polimórficas. Y otra característica es que presenta péptidos que vienen de patógenos extracelulares. Y eso vamos a ver posteriormente en otra diapositiva. Y aquí vamos a ver un poquito aquello. ¿Ya? Cómo es que se van presentando los péptidos a los linfocitos T. Nosotros tenemos una proteína que se encuentra en el citosol. ¿Qué quiere decir? Es un patógeno, ¿verdad?, que vive dentro de la célula. ¿De acuerdo? Vive dentro de la célula. Por lo tanto, se va a internalizar dentro de la célula, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando se internalice dentro de la célula? Todas las células tenemos lo que denominamos un proteosoma, ¿ya? Que es un proteosoma, que es un componente que lo que permite es degradar la proteína. Obviamente va a romper en pedacitos a esta proteína y la va a degradar y va a salir péptidos, ¿verdad? Estos péptidos, primero que las moléculas de MHC se son formadas en el retículo endoplásmico, ¿verdad? Entonces, estas moléculas de MHC los péptidos que han sido degradados, ¿verdad?, van a ir a unirse o van a ser recepcionados por la molécula de MHC, ¿verdad? Y esta molécula de MHC va a ir hacia la membrana de la célula, donde va a exponer. ¿Se acuerdan que les había dicho que las células van exponiendo lo que van produciendo dentro de ella en una molécula de MHC? Van mostrando, por ejemplo, ¿qué tiene esta célula? Esta célula tiene componentes celulares y habíamos hablado, ¿se acuerdan?, de que se van chequeando la producción, qué es lo que se va produciendo dentro de la célula. Si ustedes se acuerdan, se va a ir chequeando así, las natural killers van corriendo, van a ir viendo, ¿no ve? Esta célula que produce, es péptido, que es componente de la persona, no pasa nada. Esta célula que produce, y se acuerdan, nos habíamos dicho, no, esta tiene un virus dentro, porque le va a presentar la molécula de MHC, le va a presentar que tiene un componente viral. Entonces, al presentar que tiene un componente viral, las natural killers reaccionaban, ¿ve? Liberaban sus gránulos para poder eliminar a la célula que contenía al virus. Bueno, lo mismo aquí. Estamos hablando de que este MHC va a ir a la superficie de la célula a presentar el péptido, pero en este caso es de un péptido de un microorganismo, ¿verdad? ¿Y a quién va a presentar? Al linfocito TCD8. Si presenta al linfocito TCD8, la molécula que le está presentando es la molécula de MHC. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Clase 1 o clase 2, chicos? Clase 1, ¿verdad? En la clase 1 presenta el linfocito TCD8. El linfocito TCD8 es un linfocito T citotóxico. Y hemos hablado de que actúa como las natural killer, que va a eliminar a las células que presentan componentes virales dentro de ella, o también a las células tumorales, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar, por otro caso, cuando es un microorganismo que ha ingresado, pero no vive dentro de una célula? Va a ingresar a la célula por endocitosis, ¿verdad? Y se va a formar lo que se denomina este endosoma, ¿sí?
¿verdad? En este endosoma se va a producir la ruptura de la proteína, se van a producir, ¿por qué? Porque se va a producir, lo que habíamos dicho, endosoma se va a fusionar con el lisosoma va a verter sus componentes y va a producir ruptura proteolítica, ¿verdad? Entonces va a producir péptidos. Estos péptidos se van a unir, ¿verdad? En una molécula de MHC de clase 2, ¿verdad? Se va a formar, se van a unir en un endosoma, se van a unir, el péptido se van a unir con el MHC, van a salir hacia la superficie y van a presentar en este caso al linfocito T CD4 o linfocito T helper. Este linfocito T helper se va a convertir en un linfocito T efector y como va a decir, aquí hay un componente, ¿verdad? Que es una bacteria que es gram positiva y que vive en el espacio, qué sé yo, extracelular, entonces va a liberar ciertas citoquinas, ¿sí? Ya sea para activar a macrófagos, van a activar a diferentes células y componentes de la inmunidad para eliminar al microorganismo. Esa es la diferencia entre ambos. Y aquí también vamos a ver aquello. Tenemos al linfocito T CD8, no nos olvidemos que es linfocito T citotóxico, que le van a presentar, aquí tenemos el proteasoma, donde va a digerir, va a producir la degradación del antígeno, ¿verdad? Y van a ser presentados en una molécula, este antígeno, una molécula de MHC de clase 1 que va a presentar este péptido al linfocito TCD8. Hemos dicho el linfocito TCD8, que es linfocito T citotóxico, va a vertir sus componentes para eliminar a la célula que pueda contener un antígeno que es viral, puede ser también una célula cancerígena. ¿Ya? El linfocito TCD8 actúa contra componentes o bacterias o microorganismos intracelulares. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el componente es extracelular? Estos pueden ser endocitados por la célula, ¿verdad? Van a ser endocitados por la célula, igual van a producirse la degradación gracias a enzimas lisosomales que se van a producir la degradación del péptido, igual va a ir a presentar en una molécula de MHC de clase 2 al linfocito T CD4 o linfocito T helper. Esas son las diferencias. ¿Qué otra característica es importante? Que les había dicho que tanto las moléculas de MHC, ya sea de clase 1 o de clase 2, tienen, para poder presentar el péptido al linfocito T, tienen que ser específico, es decir, que la célula T tiene que tener el receptor específico del péptido, del microorganismo, para que pueda ser activada, si no, no va a haber el reconocimiento y no va a haber la activación. Y aquí tenemos en este cuadro la comparación de las características de las dos vías de procesamiento, tanto de las MHC de clase 1 como de clase 2. Acá tenemos las MHC de clase 1 y de clase 2. Pueden ver que la composición del complejo tiene que ser un péptido, ¿verdad? Péptido, tiene que haber una unión entre el péptido con la molécula del MHC. ¿Sí? Estamos hablando de que es clase 1, donde tenemos tenemos 3 regiones alfa 1, alfa 2, alfa 3 y la beta 2 microglobulina, que la cadena alfa es polimórfica, ¿verdad? Y tenemos mientras que la MHC de clase 2 tenemos 2 cadenas, una alfa y otra beta, y también son polimórficas y también se presentan péptidos. ¿Qué tipo de células presentadoras de antígeno tiene? Hemos visto que todas las de clase 1 se encuentran en las células nucleadas, sin embargo, las de clase 2 están hablando de células presentadoras de antígeno. Hablamos qué tipo de linfocitos van a presentar. Las de clase 1 van a presentar linfocitos a los TCD8 positivos y los MHC de clase 2 van a presentar a los linfocitos TCD4
positivos. ¿Dónde se va a producir la degradación del antígeno? Hemos hablado que en los MHC de clase 1 hay un proteosoma, les he dicho que hay un componente, que se denomina proteosoma, que es el que produce la degradación del antígeno. Sin embargo, en las MHC de clase 2 tenemos endosomas, ¿sí? Y lisosomas. ¿Por qué? Porque son endocitadas, porque el antígeno es endocitado y se forma lo que se denomina endosoma. ¿Cuáles son las fuentes de antígeno proteico? Algo que me he olvidado decirles, que ahorita les voy a indicar, es que las MHC de clase 1 pueden aceptar péptidos que van entre los aproximadamente 8 a 12 aminoácidos. Las MHC de clase 2 tienen mayor cobertura y pueden alojar aminoácidos que se encuentren entre 10 a 30 péptidos. Péptidos que se encuentran entre 10 a 30 aminoácidos. Entre la fuente de antígenos proteicos, hemos dicho que generalmente son proteínas citosólicas que son sintetizadas en las células, y estas son proteínas endosómicas y lisosómicas que han sido interiorizadas. ¿Cuáles son las enzimas responsables de la degradación? Acá tenemos varias subunidades, ¿verdad? Y el lugar donde se carga el péptido MHC, en las de clase 1 hemos visto en el retículo endoplásmico, sin embargo, en las de clase 2 hemos visto que son en los endosomas. ¿Sí? Esas son las diferencias. Y aquí vamos a ver entonces cómo es que captan, vuelvo a repetir, el antígeno. Tenemos las MHC de clase 1, que tenemos al antígeno que se encuentra en el citosol, va a presentar al linfocito TCD8, lo que va a permitir que este linfocito TCD8 se active y produzca directamente la muerte de la célula, ¿sí? Sin embargo, en las MHC de clase 2 va a venir un macrófago, va a fagocitar al microorganismo, ¿sí? Lo va a interiorizar, ¿sí? Va a producir lo que se denomina un endosoma, ¿sí? Va a presentar al péptido, al linfocito T. El linfocito T tiene que liberar ciertas citoquinas para activar al macrófago y pueda producir la muerte del microorganismo. Y en el caso del linfocito B igual, va a presentar también, se va a liberar citocinas que van a permitir la producción de anticuerpos específicos para el patógeno. ¿Y cuáles son los genes de presentación que son, los genes van a ser regulados por ciertas citocinas? Tenemos la interferón alfa, interferón beta, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, que van a favorecer la expresión de MHC de clase 1, clase 2, y la interleuquina 10, que va a inhibir la expresión de clase 2, sobre todo, ¿ya? Y aquí yo les estoy dejando, chicos, una crucigrama para que resuelvan, que estudien el tema y traten de resolver sin hacer chanchullo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, hasta la próxima clase tenemos para resolver el crucigrama. Sí, es para que ustedes vayan resolviendo en sus casas, no me tienen que presentar, pero sí les he dado para que una vez que lean el texto o recuerden lo que he hablado durante toda esta clase y lean un poquito, traten de resolver ustedes, no necesitan entregarme a mí, sino resuelvan el crucigrama y vean cómo está. Es para su autoevaluación, digamos, de cada uno. No necesitan entregarme, les estoy dando para que puedan un poquito. Está bien, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no tienen preguntas, habríamos terminado con la clase, chicos. Espero que hayan entendido. Si tienen preguntas la próxima clase, nos sabe. ¿Alguna otra cosa? No, creo que nada más. Habríamos concluido la clase.